Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, que podamos ir juntos a través de la palabra de nuestro Dios. Seguimos con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 14, hoy vamos a ver del 20 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido porque por todos es juzgado, lo cual de su corazón se hace manifiesto, así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí le vamos a dejar 20 al 26. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias por tu palabra, porque en ella nos enseñas lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y te ruego, Señor, que nos guíes a través de ella y que pueda ser de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, vamos entonces a ver estos pasajes. Hermanos, entonces, la primera carta a los Corintios, así como la segunda, se escribe a la iglesia. Entonces, está hablando a hermanos. Esto considerando a que ellos son salvos. Y a estos insta, a estos exhorta, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Entonces dice, piensen maduramente, pero sean niños en las cosas que son malas. Es decir, no sigan lo malo. Los niños de alguna manera ven gravísimas cosas que ya los adultos consideran quizás tonterías, ¿no? Me pegó, me jaló, y los niños no quieren esas cosas, ¿no? Y los adultos son los que le dicen, pégale, empújale, haz esto, haz lo otro, y yo creo que pues los niños no piensan en estar haciendo malicia. Y los adultos sí, entonces debemos considerar, pensar maduramente. Y después dice, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y este es un pasaje de Isaías capítulo 28, los versos 11 al 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, lo que el apóstol nos quiere decir, que las lenguas tienen que ver con la palabra señal. Por eso es que dice el 22, así que las lenguas son por señal. ¿Señal a quién? Dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y esto, de alguna forma,
es para llamar de alguna manera su atención, para que vean que la profecía se está cumpliendo, que la palabra de Dios se va cumpliendo, y entonces crean en aquel Mesías que había sido prometido al rey David. Entonces allí tenemos que son señal para los no creyentes, para los incrédulos. Sin embargo, la mitad del versículo 22 dice, pero la profecía, y esto otra vez, la palabra de Dios, lo que es el cumplimiento y también lo que se ha dicho, la doctrina, y también de alguna forma lo que Dios ha revelado en su bendita palabra, la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y bueno, lo primero que nosotros en el evangelismo tenemos que hacer es hablar de la condición del hombre. Y sí, utilizamos la palabra de Dios, utilizamos textos, aquellos en los cuales se menciona el sacrificio de Cristo en la cruz, aquellos que mencionan la condición del hombre delante de Dios y la solución al problema del hombre, que es el pecado. Entonces, nosotros de alguna manera tratamos de decirle a la persona lo que es delante de Dios, y ellos toman la decisión o de seguir a Cristo o de no seguirlo. Pero, en cambio, la palabra de Dios, la profecía, de alguna forma va a ser entendida no por aquellos que no tienen el Espíritu Santo, sino aquellos que tienen el Espíritu Santo, que han sido sellados con el Espíritu Santo, que han sido bautizados en el Espíritu Santo, y esto es a través de la conversión, a través del nuevo nacimiento. Por eso mucha gente no creyente, cuando lee la Escritura, dice no entiendo, y lo leo y lo releo y no entiendo, se confunde, piensa que Dios es un tirano y de alguna manera no hace el trabajo que tiene que hacer de conversión, sino simplemente endurece su corazón cuando éste de alguna manera no abre la puerta de su corazón al Evangelio. Por eso, cuando nosotros damos la palabra de Dios, el creyente crece porque es exhortado, porque es redarguido, porque es enseñado, porque es instruido, y de alguna manera el Espíritu Santo hace el trabajo en el interior del hombre, en su alma, en su espíritu, y él toma decisiones para la gloria y la honra de Dios. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, o sea, indoctos que no saben, que no tienen el conocimiento, incrédulo no creyente, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, yo les digo que en una ocasión me llevaron a una iglesia interdenominacional en la colonia Portales en la Ciudad de México, y de repente todos empezaron a hablar en lengua. ¿Sabe? A mí no me vino el pensamiento de estos están locos, sino que me dio miedo, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando en este lugar? Yo quería irme de ahí, yo no quería estar ahí, y me daba miedo ver esas actitudes y todos al mismo tiempo hablando, pero ni siquiera hablando, gritando y en cosas que ni siquiera yo podía entender. Entonces yo quería salir de ese lugar, ¿no? Yo no estaba siendo absolutamente en ningún momento edificado y al contrario, quería huir de ese lugar. Por esa razón, de alguna forma, los incrédulos, los no creyentes, los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no entienden lo que están haciendo, y sobre todo si no hay pues el traductor de las lenguas, pues todavía pues peor, porque se queda sin ningún mensaje real. Entonces es para los que de alguna forma puedan entender y comprender con el Espíritu Santo las cosas que se tienen. Verso 24, pero si todos profetizan, es decir, si todos hablan acerca de la palabra de Dios, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. ¿Por qué? Porque todos están hablando lo que Dios dice, no lo que ellos creen.
y por todos es juzgado, lo cual de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Y esto porque las profecías de nuestro Señor Jesucristo se fueron cumpliendo al pie de la letra. Jesucristo cumpliendo cada uno de los detalles para que se cumpliese lo que había dicho el profeta, lo que estaba escrito en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Entonces allí la gente dice, sí, ese es Jesús, el que había sido profetizado, el hijo que nacería de una virgen, y todo va encajando de una manera que la gente no le quedará otra cosa más que postrarse y adorar a Dios. La palabra de Dios nos debe llevar a adorar a Dios. Así que es muy importante el poder entender esto, que no es las cuestiones espectaculares que uno cree, hablar en lenguas, las sanidades, el echar fuera demonios y cosas así. Más bien es la palabra de Dios. De hecho, Romanos 8 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces nosotros, al oír la palabra de Dios, podemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si usted se da cuenta, el apóstol Pablo no está en contra de las lenguas, pero había dicho anteriormente la forma en que se tienen que dar con un intérprete para edificar al oyente. Entonces, tiene un salmo, un canto, tiene doctrina, lo que se ha dicho en la bendita palabra de Dios, tiene lengua, es decir, de alguna manera el Espíritu Santo lo lleva a hablar, pero que haya un traductor. Tiene revelación, esto en cuanto a algún suceso que pudiera pues prevenir a las personas. Dios lo ha hecho a través de los tiempos, aunque no lo hace siempre. Y tiene interpretación, pues ahí está, completo. Pero la última parte de este versículo 26 y nuestro último versículo dice, hágase todo para edificación. Y realmente no es para ser vistos, no es para ser oídos, no es para ser alabados, no es para ser engrandecidos, sino para que Dios de alguna manera sea glorificado. Y a su vez nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro bendito Salvador Jesucristo. De eso se trata, que todos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y nos podemos edificar los unos a los otros. Por eso es muy importante tener un tiempo a solas con Dios, un devocional. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, que memoricemos la palabra de Dios, que compartamos la palabra de Dios y sobre todo que vivamos la palabra de Dios, que la pongamos en obra. Eso es lo más importante. Así que Dios quiere obrar en su iglesia, y lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben? Hay muchas cosas más edificantes que solo hablar en lenguas. Si no tienes intérprete, mejor quédate callado, pero si haz esto, comparte salmos, comparte la doctrina, comparte lo que Dios te ha revelado y de alguna manera edifica a los oyentes. Eso es lo que él está comentando. Muy bien, pues aquí llegamos al final de nuestro pequeño estudio. Y pues vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos entender que mejor es la profecía, que mejor es tu palabra que las lenguas, y que podamos buscar, no hablar en lenguas, sino buscar tu palabra. Y si por un momento a través de tu espíritu hablamos en lenguas, pues ha sido porque así ha sido tu voluntad. Y también te pedimos que de alguna manera siempre haya un intérprete para no confundir a los oyentes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendice a todos y a cada uno
de las personas que lo ven, que lo escuchan, que tu nombre se glorifique y que seas conocido. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final. Agradecemos su atención. Recuerde que subimos los domingos, ya se pueden el mismo día subir los estudios de la predicación de la mañana y los martes para el miércoles. Muy bien, sin más, que Dios les bendiga. Agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima. Bendiciones.